Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Norma, Lupito, yo, Alma, Delia, Irma, Ofelia, Miriam. Muy buenas tardes. Pues hoy vamos a terminar 6 números de la Dei Verbum. Hoy no les puse citas bíblicas, las citas bíblicas ya están ahí, ya las hemos leído a lo largo de estas 4 semanas de la hermenéutica bíblica de la Dei Verbum. Se nos han dado los criterios para interpretar bien la Sagrada Escritura en este documento de la Constitución Dogmática de la Dei Verbum. Son caminitos que debemos de seguir para una buena interpretación. Y acuérdense que el caminito de una buena interpretación no hay como la lectura orante de la palabra de Dios o lección divina, que es lectura, meditación, oración y contemplación. En la lectura busco a Cristo, siempre acuérdense, en la lectura busco a Cristo. A ver, ¿dónde encuentro a Cristo en esta lectura? En la meditación, Cristo me encuentra y me cuestiona, me interpela desde mi vida, desde lo que estoy viviendo en este momento, porque acuérdense que la palabra de Dios es viva y eficaz. En la oración, yo le contesto al Señor o le hago una súplica de lo que Él me acaba de decir. Si me dijo algo bueno, pues le agradezco. Si me dijo algo duro en su bendita palabra, que yo sentí que le estoy fallando, pues le pido perdón. Y en la contemplación, me empiezo a pensar como Cristo, empiezo a ser como Cristo y me hago un compromiso para ser cada día más parecido a Cristo. Estos son los puntos que hemos ido viendo hasta el punto número 19 de la Dei Verbum. Hoy vamos a ver del 20 al 26. Primeramente, Dios con su gracia y con su bondad y su misericordia es lo que vamos a ver hoy. Así que, como siempre, acuérdense, el primer punto para una buena interpretación es decirle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis adoctrinado los corazones de tus fieles con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, danos a gustar de estos mismos bienes y consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues pidámosle a Dios nuestro Señor que nos lleve por caminos de salvación siempre. Acuérdense, los caminos de salvación de nuestro Señor a veces no son los nuestros. Y por eso tenemos que conocer cómo actúa, cómo piensa, cómo es Jesús. ¿Sale? Siempre ustedes y yo necesitamos eso. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo le haría Jesús? ¿O por qué me dice esto Jesús? Y esto lo podemos leer y comprender cuando ustedes y yo hacemos la lectura de estos 27 libros del Nuevo Testamento, que empezamos con los 4 primeros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Y por qué la lectura de Marcos primero cuando hacemos nuestra lectura? Porque Marcos es el evangelio de donde está basado Mateo y Lucas. Y ustedes y yo leemos Marcos así, pero bien leído, bien entendido, bien aplicado a nuestra vida. Ustedes y yo ya leímos el 50% de Mateo y el 50% de Lucas, porque los dos están basados en él, sobre todo ya de camino hacia Jerusalén. Y cuando ustedes y yo leemos esto, empezamos a comprender, y luego ya el Evangelio de San Juan es el Evangelio donde Cristo siempre está hablando: yo soy el camino, yo soy la verdad. Y cuando le dice hoy que estamos celebrando a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, y le dice:
te vi debajo de la higuera. Fíjense, le dice nuestro Señor, te vi debajo de la higuera, cuando estabas debajo de la higuera. Y cuando le dice eso, nuestro Señor le está diciendo a Natanael, te vi cuando estabas estudiando la Sagrada Escritura. Sale así como nosotros, cuando agarramos nuestra Biblia y empezamos, y el Señor nos ve, nos mira y nosotros lo miramos en su palabra. Por eso Natanael le dice, tú eres el rey de Israel, tú eres el Señor. Y le dice, muchas cosas más grandes verás a los ángeles subir y bajar para servir al Hijo del Hombre. Hoy pidámosle a nuestro Señor que nos dé esa capacidad a todos, a mí la capacidad de con palabras sencillas irles explicando cada puntito. Vamos a empezar con Marisol, acuérdense, todo está en su manual. Vamos a empezar con Marisol en el punto número 20, que si nos ayuda a leer aquí en la pantalla, Marisol, ¿nos puedes ayudar, por favor? Y todas Sí. vamos a leer horas, ¿sale? Porque acuérdense que son 6 números. Los restantes escritos del Nuevo Testamento. Buenas tardes, no los saludé. 20. El canon del Nuevo Testamento, además de los 4 evangelios, contiene también las cartas de San Pablo y otros libros apostólicos escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, con los cuales, según la sabia disposición de Dios, se confirma todo lo que se refiere a Cristo Señor. Se declara más y más su genuina doctrina. Se manifiesta el poder salvador de la obra divina de Cristo y se cuentan los principios de la Iglesia y su admirable difusión. Y se anuncia su gloriosa consumación. El Señor Jesús, pues, estuvo con los apóstoles como había prometido. Mateo 28, 20. Y les envió el Espíritu Consolador para que los produjera en la verdad completa. Ahorita me esperas, Marisol, por favor, ahorita vamos al comentario. 27 libros. ¿Quién se los sabe de memoria los 27 libros? No le hace que no me los digan en orden. ¿Quién me dice los 27 libros del Nuevo Testamento? Así sin ver en la Biblia. Yo ya les dije los 4 primeros, les dije Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 primeros libros. Luego sigue Hechos de los Apóstoles. Luego tenemos las cartas de San Pablo, que son Romanos, 1 y 2 de Corintios y Gálatas, que son las cartas mayores de San Pablo. Y así luego siguen otras 9 cartas, y luego ya siguen 7 libros que nosotros llamamos a cartas católicas, que tenemos la carta de Santiago, que tenemos 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, la carta de Judas y por último el libro del Apocalipsis. Todos estos libros, cuando nosotros los vamos a ir leyendo y aprendiendo aquí en este curso, pero cuando nosotros tengamos esa curiosidad de agarrar, por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando empezamos el curso de introducción a la Biblia, les pedía que si por favor leían el índice de sus Biblias para que vieran cuántos libros había en el Antiguo Testamento 46, en el Nuevo Testamento 27? Y entonces ustedes y yo vamos a saber qué quiere Jesús de nosotros. Claro, para hacer lo que quiere Jesús de nosotros, pues tenemos que pedirle la gracia al Espíritu Santo. Y este canon está hecho para que todos tengamos un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo corazón. No es que Jesús quiere que pensemos todos igual o seamos todos iguales, no, sino que tengamos una misma meta. La meta primera, así como seres humanos, es que seamos felices, ¿sale? Porque para eso nos hizo Dios. La segunda meta es para que no haya gente pobre en nuestro entorno. Y la tercera meta es para que tengamos puestos nuestra mirada siempre en el cielo. Todo lo que vayamos haciendo nosotros es para ganarnos el cielo.
¿Se acuerdan aquel evangelio de Marcos que le pregunta al joven rico, capítulo 10, le pregunta a Jesús, ¿qué debo de hacer para ganarme la vida eterna? Todos los días, ustedes y yo, tenemos que preguntarnos, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Y pues ahí en el Nuevo Testamento nos dice qué tenemos que hacer para ganarnos la vida eterna. Ama a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, y vas a ver que vas a ir a la vida eterna. Entonces, el canon bíblico nos lleva a eso, ¿sale? A que todos aspiremos a los bienes del cielo, como dice San Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 3. Si de verdad has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo Jesús sentado a la derecha del Padre. Allá donde está Cristo, ¿qué hay? En el cielo, y hablando en la vida eterna, pues hay paz, hay alegría, hay gozo, hay mucha comida, porque pues vamos a ir a comer allá, vamos a ir a un banquete. ¿Qué más hay en la eternidad? Pues está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, está San Agustín, está Madre Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, a mi abuelo, tu abuelo, mi abuela, si todavía los tienes, pues discúlpame por decirte esto, pero si ya no los tienes, allá nos están esperando la gente querida que nosotros amamos en nuestra niñez, en nuestra juventud y que ya se nos han adelantado. Es lo que nos enseñan estos escritos del Nuevo Testamento, ¿sale? Vamos a verlo algo sobre el canon del Nuevo Testamento. Adelante, Marisol, por favor, ¿nos ayudas? Sí. Comentario pastoral. Se nos habla ahora de cuáles son los demás libros del Nuevo Testamento y se dice de ellos que son inspirados y confirman y declaran a su modo la doctrina y el misterio de Cristo. Los restantes libros del Nuevo Testamento son ante todo un testimonio de la vida nueva que procede de Cristo. Vida nueva, vivida sobre todo en comunidad, la comunidad fundada y querida por el mismo Cristo, la Iglesia. Podemos a través de estos escritos darnos una idea de la vida de la primera comunidad eclesial, sus problemas, sus inquietudes, sus logros, sus retos, su difusión y sobre todo su triunfo definitivo. Gracias a la acción del mismo Cristo, el Cordero Pascual y del poder del Espíritu Santo. Sobre todo Apocalipsis y Hechos. Vale, acuérdense, algo muy importante es eso, la vida nueva en Jesús. Dice San Pablo que después del encuentro con Jesús, nuestra vida no puede seguir siendo igual. Pero si ustedes y yo no nos hemos encontrado como San Pablo, con ese Jesús vivo, con ese Jesús que nos convoca, que nos invita a vivir de una manera diferente en este mundo. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sabemos que nomás estamos de pasadita. Entonces, por eso es importante leer todos los libros de la Sagrada Escritura. Y si tú quieres saber cómo actuaban las primeras comunidades cristianas, puedes leer Hechos, todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí nos dice cómo vivían las primeras comunidades cristianas. Si tú te has preguntado alguna vez, ¿por qué yo no puedo curar a la gente como Pablo, como Pedro, que curaban a las personas, como Juan, que curaban a las personas? Porque no nos hemos encontrado con ese Jesús vivo y resucitado. Cuando uno se encuentra con ese Jesús vivo y resucitado, te llega una fuerza, como una energía aquí en tu corazón, que dices, vamos, sí se puede, échale ganas. ¿Cómo que no? Dios te ama. Y Dios no nos hizo para morir y vamos adelante. Y si nos morimos, pues vamos a estar contentos porque dimos lo mejor de nuestras batallas en cada circunstancia de nuestra vida. Pero solamente leyendo todos los libros y tratándolos de asimilar y comprender y aplicar para nuestra vida. Acuérdense de la vida a la Biblia y de la Biblia a la vida. Adelante, Marisol, por favor.
Comentario pastoral. Son considerados escritos apostólicos tanto porque provienen de algún apóstol como porque al ser contemporáneos fueron autentificados por alguno de ellos. El uso de la pseudonimia es constancia de esto. El canon, es decir, la lista de libros reconocidos como inspirados, fue señalado el concilio de el concilio de Hipona del año 383 y confirmado en el concilio de Trento en el año de 1546. ¿Confrontar? ¿Confrontar? ¿Dessinger? Ajá. 784, 1500, no, Sí. 1503. Ya no sé, tengo que ir a la escuela. 4 evangelios hechos de los apóstoles, 14 de San Pablo, incluye la carta de los hebreos. Las 7 llamada católicas y el Apocalipsis. En cuanto a los libros canónicos y deuteronómicos de la Biblia, ver lo que dijimos en el comentario del número 14 del David. Por ejemplo, el comentario dice que había libros protocanónicos. ¿Cuáles fueron esos? Los que no se tuvo duda de su inspiración, ¿sale? Que luego dijeron de Mateo sí pasa, de Marcos sí pasa, de Lucas sí pasa, y los deuterocanónicos que después de una revisión, algunos obispos o algunos padres de la iglesia dudaban que fueran canónicos. Y entonces se dio una segunda revisión, por eso se llama deuterocanónicos, y a saber del Antiguo Testamento son el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Sabiduría, el libro del Eclesiástico, el libro de Baruch, 1 y 2 de Macabeos y algunos fragmentos de Daniel y Esther que estaban escritos en griego. Y del Nuevo Testamento, los deuterocanónicos son la carta a los hebreos. ¿Por qué se dudó que la carta a los hebreos fuera canónica, o sea, inspirada por Dios? Porque no sabían quién era el autor, se la dieron a Pablo, porque se parecía un poquito a lo que escribe Pablo, pero pues dijeron, pues es de Pablo, órale, sí, porque nos habla de Cristo como sacerdote, ok, y que la palabra de Dios es viva y eficaz, y nos habla de algunos personajes del Antiguo Testamento que tienen una fe muy sólida. Bueno, y luego la otra es la carta de Santiago. ¿Por qué se dudó que fuera canónica? Porque se pensaba que Santiago, ¿cuál Santiago? Había Santiago el menor y Santiago el mayor. Y por eso se decía, ¿de cuál Santiago será? Pero esta palabrita que leyó esta Marisol, perdón, Marisol, recuérdense que ando un poquito mal. Pseudonimia es que usaban el nombre de esa persona para poner un escrito. Por ejemplo, los hijos de Marisol ya sabe cómo se expresa Marisol o su esposo, y ellos firman atentamente Marisol. Y ya los que están viendo dicen, caray, pero Marisol nunca dice esta palabra, pero sí son sus ideas. Esa es la pseudonimia, ¿sale? Y los otros libros deuterocanónicos son Primera y Segunda de Pedro. ¿Por qué? Porque acuérdense que Pedro muere en el año 64. Entre el año 64 y 67, a él lo crucifican. Y estas cartas, una sí, la primera sí es más o menos de esa época, pero la segunda carta es del año 95-100. Pero ya se dieron cuenta que son las enseñanzas de Pedro que su comunidad escribe con el nombre de Pedro, y por eso queda autentificada. Y a la tercera carta de Juan, porque decían, escribió muy poquito Juan, pero ya descubren que se habla de luz, de Dios, del compartir, y dicen palomita,
Y el libro del Apocalipsis, ¿por qué se dudó que fuera en algún momento que no fuera canónica? Por la forma de expresar, ¿sale? A los monstruos que se ven ahí, el 666, los dragones, todo, muchas cosas. Dijeron, pero ¿por qué Juan escribió de esa manera? Pero ya la iglesia dice, oh, es que nos estaban persiguiendo. Y esto que dice solamente lo entendemos los cristianos leyendo el Antiguo Testamento. Oh, ok, ahí está, ¿sale? Eso fue a lo que hicieron para algunas cartas que duraron para que estuviera en el canon bíblico. Algunas dijeron, esta no, esta no, esta no. Por ejemplo, hay Hechos de San Pablo, hay otros hechos, hay un Evangelio de Santiago también que no están en la Biblia porque no son canónicos. Vieron que no, esos libros no nos ayudaban para crecer en la fe. Bueno, con esta larga explicación, ya saben, los libros deuterocanónicos, ya ustedes pueden ver ese punto del número 14, yo aquí ya la tenía preparado, si alguna se fijó, yo ya había mandado ese pequeño apuntito para tenerlo aquí a la mano y no tenerme que regresar. Acuérdense, se van al número 14, al comentario pastoral, ahí está esto que les compartí. La guía de lectura, por favor, tú, Marisol. Guía de lectura y reflexión. A. ¿Cuáles son los libros canónicos del Nuevo Testamento? 4 evangelios. Hechos de los Apóstoles, 14 de San Pablo, incluye la carta a los Hebreos, las 7 llamada católica y Apocalipsis. B. ¿Para qué sirven al cristiano los demás libros del Nuevo Testamento? Para ver cómo actúan los seguidores del Señor y vivir lo bueno y evitar lo malo. C. ¿Por qué se les llama apostólicos? Porque fueron escritos por un apóstol o un discípulo de un apóstol. Marcos de San Pedro y Lucas de San Pablo. Vale, acuérdense, yo eso ya lo había explicado, que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro y el Evangelio de Lucas es el Evangelio de Pablo. ¿Por qué? Porque aprendieron con ellos a conocer a Jesús de Nazaret. Adelante, por favor. D. ¿Qué garantiza que tales escritos nos introduzcan la verdad completa? Que están inspirados por el Espíritu Santo. Inciso E. ¿Qué tienen que ver el tema de la gracia en tales escritos? Porque se confirma todo lo que se refiere a Cristo Señor. Se declara más y más su genuina doctrina. Se manifiesta el poder salvador de la obra divina de Cristo. Inciso F. Lee y medita Efesios 1 del 3 al 14. Señora Imelda, ¿nos ayuda con la lectura, por favor? Me dijo Miriam que usted le iba a leer, que porque ella no podía leer hoy. Por favor. Efesios 1, 3 al 14, señora Imelda. Y buenas tardes a todas que ya llegaron. Ya llegó Lupita Ávila, Ángela, Yasmín. A Irma, no sé si ya la había saludado. A la señora Belén sí la saludé. Ofelia, Margarita, que ya llegaron ahorita. Y la sacó a la señora Imelda, la sacó el internet. A ver. Efesios 1, 3 al 14. Santa María, dame puntería. O a quien ya le dio tu puntería, ya tiene Efesios 1, 3 al 14. Bueno, ya lo encontré, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los cielos, ya que en Él nos eligió antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia por el amor. Nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia, con la cual nos hizo gratos en el amado, en quien mediante su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia,
que derramó sobre nosotros sobreabundantemente con toda sabiduría y prudencia. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que se había propuesto realizar mediante él, y llevarlo a cabo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. En él, por quien también fuimos constituidos herederos, predestinados según el designio de quien realiza todo con arreglo al consejo de su voluntad, para que nosotros, los que antes habíamos esperado en el Mesías, sirvamos para alabanza de su gloria. Por él también nosotros, una vez oída la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, al haber creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo prometido, que es prenda de nuestra herencia para redención de los que ha hecho suyos para alabanza de su gloria. Al meditar esta cita bíblica, vemos que hemos sido elegidos por Dios. Hemos sido elegidos por Dios para que entendamos que no nos vamos a quedar en este mundo. Hemos sido elegidos por Dios y hemos sido salvados por su bendita sangre de nuestro pecado, de las cosas que no le gustan a Dios. Hemos sido elegidos para recibir la gracia y la fuerza del Espíritu Santo por medio del bautismo. Y el Señor en su infinita bondad nos enseña cuál es su voluntad. Y la voluntad de Dios es, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y si usted, esto viene en la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4, y luego también, si ustedes y yo nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para el ser humano? Ustedes se van y leen a Romanos 12, 1 al 2 y dice, la voluntad de Dios es esta, que ustedes se entreguen como hostias vivas, trituradas por los demás. Esa es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo perfecto y lo agradable, punto y aparte. ¿Sale? O sea, Dios quiere que tú y yo amemos, Dios quiere que tú y yo perdonemos, Dios quiere que tú y yo no juzguemos, Dios quiere que tú y yo tratemos a los demás como queremos que ellos nos trate a nosotros. Entonces, ahí está terminado el punto número 20 de la Dei Verbum. ¿Preguntas? ¿Les queda claro que es muy importante leer los 27 libros? ¿Les queda claro que es muy importante también que leamos nuestro índice? Acuérdense que yo lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí están 4. Hechos, 5. A las cartas de San Pablo, que son 13. ¿Sale? 18. La carta a los Hebreos, 19. Las cartas de Pedro, Santiago, ahí van 26 y el Apocalipsis 27. Me hice bola, ¿sale? Pero me faltó la de Judas. No sé por qué ya hice un nuevo canon bíblico acá en mi mente, pero son 27 libros nada más, ¿eh? Perdón por esto. Pero ahí está, ¿sale? Veamos esto. Y vamos a ir, por favor, al siguiente punto. Vamos a decirle a Margarita, si nos ayuda Margarita, con el punto número 21, ahí en tu Biblia, en tu manual, o si gustas compartírnoslo aquí ay Dios, aquí del manual. Ahí está. ¿Nos ayudas, Margarita, por favor? Con gusto. La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. La Iglesia venera las Sagradas Escrituras. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Siempre las ha considerado y considera, juntamente con la sagrada tradición, como la regla suprema de su fe, puesto que inspiradas por Dios y escritas de una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Ahí está, ¿sale?
han venerado siempre, siempre, siempre. Acuérdense, desde que empezamos nosotros como iglesia y que ya se los he comentado cuando empezó la iglesia, pues unas lecturas del Antiguo Testamento que son los domingos, casi siempre, menos en Pascua. La primera es del Antiguo Testamento, luego sigue el Salmo, luego sigue una carta de Pablo, de Santiago, alguna de las cartas de Pedro, alguna de las cartas de Juan. Y luego ya viene el Evangelio. Y luego ya, después de venerar la bendita palabra de Dios y la palabra del Señor, se nos da el alimento en el cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor. Y siempre, siempre ha sido así. Y por eso San Agustín decía que podemos comulgar 2 veces. Y la primera comunión es con la palabra, pero para comulgar a la palabra, tenemos que ustedes y yo cuando vamos a misa, ya leímos en nuestro misal, ya leímos las lecturas, ya más o menos comprendemos de lo que nos dijeron. Si se fijan, yo les comparto el misal, pero a lo mejor allá en Estados Unidos, pero las lecturas del domingo siempre son iguales, ¿sale? A veces pueden cambiar porque nosotros tenemos alguna cita, alguna fiesta de aquí de la Arquidiócesis de México y por eso algunas veces cambia, pero cuando son fiestas mundiales como hoy los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, las lecturas siempre son iguales. Adelante, Margarita, por favor. Es necesario, por consiguiente, que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella. Porque en los sagrados libros, el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. Y es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios, que es en verdad apoyo y vigor de la iglesia, y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida espiritual. Muy a propósito se aplican a la Sagrada Escritura estas palabras, pues la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido santificados. Hechos 20:32, Tesalonicenses 2:13. Es primera de Tesalonicenses, sale ahí me faltó uno Tesalonicenses, pero fíjense, algo muy importante. ¿Ustedes sabían esto de que debemos de leer la lectura antes de empezar la Eucaristía? En la mañana, el domingo, si vas a misa de 8 de la mañana, pues levántate un poquito más temprano y dedícale 10, 15 minutos a la lectura de la primera lectura. ¿Sale? O sea, la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio. Y darles vueltita y vueltita y vueltita y vueltita. Y vas a ver que cuando llegues a la Eucaristía, vas a alimentarte y te vas a nutrir de esa palabra bendita. Y te vas a ir pareciendo un poquito más a Cristo. ¿Cómo nos vamos a parecer a Cristo? Pues en nuestra misericordia, en nuestra bondad, en nuestro perdonar a los demás, en nuestro no juzgar a nadie. ¿Sale? Es muy importante esto, la lectura de la palabra de Dios, aprender a vivir de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. Vamos a ir con Margarita al comentario pastoral. Margarita, por favor. Estamos en el último capítulo del documento y por tal razón se pretende hacer ver el aspecto práctico de todo lo que se ha dicho antes. Más aún, al terminar de esta manera, se nos deja muy claro que la intención profunda del documento es netamente pastoral, como lo son todos los demás documentos del Vaticano II. Por este motivo, encontraremos de aquí en adelante solo aspectos que tienen que ver con la vida de la Iglesia y de los cristianos en particular. En el primer número, el 21 para ser precisos, las ideas fundamentales que van desarrollando son las siguientes.
Sagrada Escritura y Eucaristía. Sagrada Escritura y tradición. Sagrada Escritura e Iglesia y evangelización. En el fondo son las tres razones por las cuales se dice que la Iglesia siempre ha venerado las Sagradas Escrituras. ¿Vale? Y acuérdense, lo que ellos contaban, primero oralmente, luego fue puesto por escrito, eso es la tradición, ¿sale? Y otra cosa, la Eucaristía, ¿sale? La Eucaristía es muy importante en la vida del cristiano. Entre más comulgues, no vas a ser más bueno, pero sí te vas a empezar a asemejar a Cristo. ¿Por qué les digo esto? Porque bueno, solo hay uno y ese es Cristo. Y todos los demás pues nos equivocamos. Y por más que tratemos de no equivocarnos, nos equivocamos porque así es la naturaleza del hombre. Y si no trabajamos en nuestras debilidades, pues nos vamos a equivocar más. Y acuérdense, ¿cómo vencer nuestras debilidades? Como dice San Pablo, vence el mal a fuerza de bien. Trata a los otros como tú quieres que ellos te traten. Y para eso te sirve la Sagrada Eucaristía, la Sagrada Escritura y la tradición. Y entonces ya puedes evangelizar. Evangelizar es darle una buena noticia a los demás de que Cristo los ama. Adelante, por favor, Margarita. Con respecto a la Sagrada Escritura y Eucaristía, el documento hace una comparación hermosa entre las dos realidades. Ambas son el pan de vida que la Iglesia ofrece a sus fieles en la mesa de la palabra y la Eucaristía. La Sagrada Escritura es, pues, el pan de la palabra que nos alimenta para darnos vida. De ahí la importancia de acercarnos a ella para escucharla con veneración, sobre todo cuando se nos ofrece en la liturgia. La segunda relación que hace el documento es entre sagrada y tradición. Ambas son suprema norma de la fe de la Iglesia. Conviene repetir esto. Las dos, Biblia y tradición, son la suprema norma de la fe de la Iglesia. Hay cristianos que solo aceptan la Biblia como norma de fe, pero un buen cristiano hace caso de este principio que nos señala el documento, porque además la Biblia no se puede interpretar sin tener en cuenta la tradición, pues la Biblia nace en la tradición, es fruto de ella, por la acción del Espíritu Santo. Precisamente por ser inspirada, la Biblia puede ser considerada junto con la tradición como norma de fe. Y acuérdense, también tenemos el magisterio de la Iglesia que nos enseña o nos interpreta algunas cosas difíciles de entender. Y para eso tenemos al Papa y a los obispos y a los cardenales, ¿sale? Que nos dicen, vete por este caminito, mira. Y para eso nosotros también tenemos personas que interpretan la Sagrada Escritura. Cuando a veces a mí me hacen una pregunta que yo no sé, yo les pregunto a los que saben más que yo. Siempre, ¿sale? Oye, padre, oiga, maestro. Y ustedes y yo también nunca nos quedemos con dudas, porque las dudas son para crecer en la fe. Adelante, Margarita. Disculpe, maestro, Mande, ¿qué? Claudia. Ya sé que hemos llevado tiempo con la Biblia, pero ¿a qué se refiere la tradición? La tradición, Claudia, es cómo nació la iglesia. Acuérdate que cuando Cristo resucitó, todo esto se contaba oralmente. ¿Quién lo contaba? Los apóstoles. Pues que Jesús hizo este milagro, que Jesús dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Esa es la tradición. Y luego se puso por escrito esto que contaban los apóstoles en la comunidad, por unos libritos que ellos iban poniendo. La gente decía, a mí me gustan las parábolas de Jesús. ¡Ay, qué bonito! Y pam, 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 se la aprendían. O si ellos no sabían escribir, iban con un escribano y le decía, apúntame esta parábola, por favor. Y ya se las ponían por escrito. Esa es la tradición, Claudia.
Y luego ya, Gracias. gracias, y luego ya cuando empiezan a morir los apóstoles, se pone por escrito todo lo que ellos contaron de Jesús. Y ya tenemos la Sagrada Escritura, que son, como veíamos, Claudia, hace ratito, 27 libros, ¿sale? Esa es la tradición. Y luego el magisterio de la iglesia, Claudia, y todas, el magisterio de la iglesia son el Papa, en las homilías que daban, o los cardenales, o los obispos. Y eso ustedes y yo lo tenemos en la Catena Aurea. ¿Se acuerdan que les enseñé? En la Catena Aurea tenemos a los comentarios que se dieron en las primeras comunidades cristianas. Con eso te queda contestada, Claudia. ¿Y todas tienen alguna pregunta? Ok, seguimos. ¿Sale? Adelante, por favor, Margarita. Si nos ayudas, por favor. Finalmente, como consecuencia de lo establecido en las dos relaciones anteriores, se hace notar la importancia que debe tener la Sagrada Escritura con respecto a la vida y misión de la Iglesia, es decir, la evangelización. Se dice algo que debe ser el objetivo de la pastoral bíblica. Toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella. Y todo con la finalidad última de hacer que la Biblia se convierta en sustento y vigor, firmeza de fe, alimento del alma, fuente límpida y perenne para todos los cristianos. Es urgente que se establezca una pastoral bíblica que asuma tal objetivo, logrando caminar toda la pastoral de la Iglesia con la fuerza de la palabra de Dios. De lo contrario, estaríamos evangelizando y construyendo la Iglesia sobre arena. Por ejemplo, fíjense, eso de evangelizar sobre arena es sobre todo, a veces mucha gente va a muchos retiros, pero cambian 15 días, un mes, 3 meses y ya. Aquí está mi esposa, creo que está conectada a mi esposa, y ella se puede acordar que cuando empezamos nosotros, había en paz descanse, ya murió Santiago, su esposa Pachita, mucha gente que nos entusiasmamos, íbamos a retiros, íbamos para allá y para acá, pero ellos fueron quedándose en el camino, ya no siguieron con su formación, ya luego ni iban a misa, bueno, pues, pero nosotros no. Nosotros nos fuimos al Instituto Bíblico, empezamos a estudiar la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura te da esa solidez para mantenerte firme en la fe y para saber que la carrera del cristiano no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, despacio que voy deprisa, y este despacio te lo da la Sagrada Escritura y te va fortaleciendo para que algún día, si Dios nos da licencia, cuando el Señor me llame a cuentas, yo espero que tenga mi familia por un ladito, que venga el Padre Poncho a darme la unción de los enfermos, que me dé la Eucaristía y que le diga a mi familia que Dios los bendiga, ya los espero en el cielo. Eso es lo que te da el estudio de la Sagrada Escritura, el estudio de la tradición y el estudio del magisterio. ¿Sale? Te da tu pase de abordar al cielo. Bueno, para que ustedes, si Dios quiere, traten de impulsar el que se lea la Biblia en sus comunidades, así como Miriam, así como la señora Imelda, que a los niños les van a enseñar Biblia. Ustedes también busquen la manera de enseñar Biblia en sus comunidades. Para eso tienen los manuales. ¿Sale? Para eso tienen sus manuales, para que le digan, oye, padre, ¿qué te parece si les enseñamos lo básico de la Biblia a los niños? Que sepan cuántos libros, que sepan cuándo se escribió. Bueno, esa es la pastoral bíblica, ¿sale? Que ustedes y yo tratamos de que la palabra de Dios se conozca donde quiera. Y luego vienen unas preguntas, dice, ¿qué razones se presentan para explicar que la iglesia tenga tanta veneración a la Sagrada Escritura? Porque son el pan
de vida del creyente y normas de fe. Acuérdense que Jesús dice en el Evangelio de Juan, yo soy el pan de la vida. El que come de este pan vivirá para siempre. Y este pan es su palabra y es su cuerpo y es su sangre. ¿Cuál es el pan de vida que le ofrece a la iglesia a sus fieles? La Eucaristía y la Sagrada Escritura. Pero primero la Sagrada Escritura y luego la Eucaristía. ¿Sale? Están puestos en mal orden. Primero la Sagrada Escritura y luego la Eucaristía, porque acuérdense que primero nos dan el pan de la palabra y luego nos dan el pan en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué la Sagrada Escritura unida a la tradición es suprema norma de fe? Porque son inspirados por el Espíritu Santo. Enumera los efectos de la palabra de Dios en la iglesia, la liturgia, la evangelización y la misión de la iglesia, que es evangelizar. Inciso ¿hay equipo de pastoral bíblica en tu parroquia que se preocupe que la palabra de Dios esté presente en todas las acciones pastorales, nutriéndolas y dirigiéndolas? No. O sí, cada quien conteste. ¿Qué lugar ocupa la Sagrada Escritura en mi vida y en la de mi familia? El primer lugar en mi vida, ¿sale? O sea, para mí es muy importante todas las mañanas leer la palabra de Dios. Pues ahí está este punto número 21, que como veíamos, es la importancia de la Sagrada Escritura en la iglesia y en nuestra vida. Número 22, se recomiendan las traducciones bien cuidadas. ¿Cuáles traducciones? Acuérdense, yo ya les he mostrado la Biblia, esta Biblia que me llegó hace poquito, regalo de un amigo de allá de Ciudad Juárez, que me las mandó de Ciudad Juárez. Me mandó me mandó la Biblia española, la Biblia de América Española, me mandó esta Biblia de Navarra. Luego tengo una Biblia de estudio, luego tengo la Biblia de Jerusalén, y luego aquí en línea tengo la Biblia del padre Luis Alonso Chequel, luego tengo la Biblia de Strumbiger, del cardenal Strumbiger, y varias Biblias. ¿Para qué? Para entender bien a lo que quiere decir cada palabrita. Ya luego ustedes, si Dios quiere, yo les voy a dar esas herramientas. ¿Sale? Y es lo que nos habla este número 22. Es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura. Por eso la iglesia ya desde su principio tomó como suya la antiquísima versión griega del Antiguo Testamento, llamada de los 70, y conserva siempre con honor otras traducciones orientales y latinas, sobre todo la que llaman Vulgata. La que llamamos Vulgata fue la Biblia que hizo San Jerónimo, allá por el año 400. San Jerónimo hizo la primera Biblia que se tiene en la iglesia ya como iglesia. ¿Sale? Acuérdense. ¿Por qué? Porque ya les dije que el emperador Constantino dijo, a partir de este día, la iglesia del imperio es la iglesia de Cristo. Y desde entonces, ¿sale? Empezaron a traducir la Biblia y seguimos traduciendo la Biblia para que ustedes tengan un acceso y puedan tener unas explicaciones amplias o precisas del texto que están leyendo. Esas son las letras chiquitas que tienen debajo del texto de la Biblia. Pero por lo regular nosotros no las leemos, pero debemos de leerla y luego tenemos que ir a los comentarios. Hay muchos comentarios de la Biblia, de San Jerónimo, de San Agustín, de San Juan Crisóstomo, de otros santos que tenemos, y para eso tenemos la Catena Áurea. Y entonces empezamos a entender un poquito más la Sagrada Escritura. Claro, todo por obra del Espíritu Santo, pero como palabra de Dios debe estar siempre disponible. La iglesia procura con solicitud materna que se redacten traducciones aptas y fieles en varias lenguas, sobre todo de los textos primitivos de los sagrados libros. Si estas traducciones oportunamente y con el beneplácito de la autoridad de la iglesia se llevan a cabo incluso con la colaboración de los hermanos separados, podían usarse por todos los cristianos. Y ya hubo una vez pero salieron, no sabemos por qué, se retiró esa Biblia que se llamaba ahorita les voy a decir cómo se llamaba esa Biblia, y pues no,
ya dijeron que la iglesia esa ya no la leyéramos. Pero cosas de doctrinas, cosas de esas, pero todos tenemos que tener una buena traducción, ¿sale? Y por ejemplo, esta Biblia de Navarra es una buena traducción, ya les decía por qué, porque en los evangelios y en el Nuevo Testamento ahí dice en rojo cuáles son las palabras de Jesús. Y a mí yo estoy maravillado, aunque esta letra está muy chiquita, ahorita con mi problema de vista, pero pues ya veo rojo y digo, aquí habla el Señor Jesús, habla que tu siervo escucha. El comentario pastoral como consecuencia de lo establecido en el número anterior acerca de la importancia de la Biblia en la vida cristiana, y ahora se presenta lo que ha hecho la iglesia y lo que debe hacer para que todos tengan acceso a este pan de vida tan indispensable. Se mencionan las dos grandes traducciones que se han hecho. La versión de los 70, hechas a mediados del siglo III antes de Cristo, que se tradujo el original hebreo al antiguo, del Antiguo Testamento al griego, que es nuestra Biblia del Antiguo Testamento, la Biblia de los 70, que se hizo en una ciudad que se llama Alejandría por 70 sabios. En 70 días se tradujo todos los 46 libros al griego. Esta versión fue adaptada por los primeros cristianos y es la que se cita en el Nuevo Testamento cuando hace referencia al Antiguo Testamento. Los hermanos separados no, ellos tienen la versión de los hebreos o de los judíos, que nada más tiene 66 libros. La Vulgata es la traducción del original hebreo al latín hecha por San Jerónimo en el siglo IV del Nuevo Testamento. San Jerónimo solo hizo la revisión de los evangelios latinos ya existentes y el resto los dejó en manos de un discípulo. Reconocida la iglesia que tales traducciones no bastan para que la palabra de Dios esté al alcance de todos, el documento señala que con solicitud materna se hagan otras traducciones aptas y fieles de las originales. De ahí que ahora nos podamos encontrar una infinidad de Biblias en todas lenguas posibles, porque el mensaje de salvación debe de llegar a todos. En español tenemos bastantes versiones. Las más usadas son las llamadas Biblias de Jerusalén, de América y Latinoamérica. Y ahora esta Biblia de Navarra, y también tenemos la Biblia que encontró esta Ángela allá en Arequipa, Perú, que se llama la Biblia de la Iglesia en América, que está traducida de los idiomas originales, o sea, de latín del griego al español y del hebreo al español. ¿Sale? O sea, y tienen unos comentarios muy fáciles de asimilar. Y otra cosa buena que tiene esta Biblia es que tiene muchas citas bíblicas que te van explicando todo eso que tú acabas de leer. ¿Para qué? Con el fin ese que decía el padre Luis Alonso Che, que la Biblia se explica con la misma Biblia, que son los paralelos que tenemos en nuestras Biblias y que ustedes y yo tenemos que leer siempre. Cada una con sus ventajas y desventajas. Lo más importante de todo es que teniendo buenas versiones católicas de la Biblia, procuremos tener una de ellas reconocida por la Iglesia. Termina el número señalando su preocupación ecuménica, que todos los cristianos católicos y separados podamos un día unirnos ante una Biblia reconocida por ambos. Ya se hizo, pero les digo que no pegó. Tal esfuerzo ya se hizo y cuyo fruto fue conocido como Dios habla hoy, así se llamaba esa Biblia. Pero por razones no totalmente difundidas, se pidió a los católicos no promoverla más. Ojalá que el esfuerzo ecuménico que ha hecho el Papa en los últimos años pronto tenga un fruto con respecto a una versión ecuménica realmente aceptada. ¿Qué es eso de ecuménica? Que denominaciones que no son las católicas se unen. Es un ecumenismo, que hablamos de lo que nos une, no de lo que nos separa. Eso quiere decir ecuménico. Sus frutos con respecto a una versión ecuménica realmente aceptada por todos. Lo importante por el momento es que las versiones no nos separen, sino más bien el amor por la verdad salvífica contenida en la palabra de Dios nos une cada día más. ¿Sale? Y acuérdense, esto pocas gente lo saben,
el Papa Benedicto XVI le abrió las puertas a muchos cardenales, a muchos obispos, sacerdotes de la iglesia anglicana. Dijeron, nosotros queremos ser de la iglesia católica. Y estuvieron muchos años trabajando en ese proyecto y ya el Papa Benedicto XVI les dio la bienvenida como les digo, a varios obispos que ya se unieron estos obispos con el Papa y le obedecen al Papa. ¿Se fijan? Empezaron a platicar ecuménicamente con cosas que los unen y dijeron, tienen razón. El rey Enrique VIII se equivocó al hacer la iglesia anglicana. La iglesia anglicana es allá en Londres, ¿sale? En el Imperio Británico. Y no todos se vinieron, pero sí se vino una parte de esa iglesia anglicana y pues ya pertenecen a nosotros. Bueno, y así, primeramente Dios, algún día, si todos estudiamos bien la Biblia, van a ver que va a haber una sola iglesia como la que fundó Cristo. ¿Qué ha hecho la iglesia para que los cristianos tengan acceso a la Sagrada Escritura? Que se redacten traducciones aptas y fieles en varias lenguas de los textos primitivos de los sagrados libros. Muchos católicos usan Biblias no católicas que les suelen regalar. ¿Qué opinas? Que no se deben de usar. Yo una vez fui a Tijuana a acompañar a una cuñada mía que llevaba a sus niñas, que se iba a cruzar del otro lado a Estados Unidos, y mi cuñado iba a venir por ella. Y no sé por qué se tardó 2 días o algo así, no recuerdo los días. Pero ahí en el hotel que nos quedamos, había una Biblia chiquita. Y entonces cuando yo fui para allá no se usaba el WhatsApp ni nada de eso. Y pues esa Biblia yo la usé, pues sí, para leer las lecturas del Evangelio y todo eso. Y es más, aquí duré muchos años con esa Biblia chiquita que nada más eran los Evangelios y los Salmos, era lo que tenía. Y pues a mí me sirvió para mi oración personal, para ir a misa. Pero yo creo que no se debe de usar. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas diferentes que yo encontré en aquella época que yo estaba estudiando la Sagrada Escritura. Estoy hablando, no sé, a lo mejor la güerita se acuerda, ¿hace cuántos años pasó eso? ¿Cuál es la versión que usas tú? ¿En qué distingues si es católica? Yo uso la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Navarra, la Biblia de estudio del padre Luis Alonso Chequel, la Biblia latinoamericana también, la Biblia española, la Biblia de la Iglesia en América. Y acuérdate, tiene que tener tu Biblia ese Nihil obstant, imprimeutor. Ahí en las primeras páginas tú vas a encontrar en tu Biblia eso. ¿Sale? Va a tener como un sellito, y si tiene ese sellito, quiere decir que si es católica, ¿sale? Y es autorizada para que la podamos leer. Aquí viene en la cuarta página de esta Biblia de Navarra. Aquí viene el Nihil obstant, que quiere decir aprobación del censor diocesano para la publicación de temas de fe o moral. La fecha de la aprobación, el nombre de la persona que aprueba normalmente se imprimen en el libro junto al imprimautor del obispo. Imprimautor, etimología latina, que quiere decir imprimir. La palabra latina que significa se ha imprimido, significa la aprobación del obispo para la publicación de una obra de fe. ¿Cuántas versiones conoces? ¿Cuál te gusta más? ¿Por qué? Pues a mí, como les digo, la de Jerusalén, porque es muy técnica, la iglesia de América, la iglesia española, porque es muy pastoral y sencilla de entender en su exégesis. La exégesis son las letritas chiquitas de estudio, porque es muy profunda en su exégesis e información técnica. Y mi preferida en aquella época que contesté este cuestionario
era la del padre Luis Alonso Chequel y la latinoamericana, pero no me gusta a mí en lo personal. ¿Qué opina la iglesia sobre el diálogo ecuménico? Leer el documento de la iglesia, Unum Sim, del Papa San Juan Pablo II, que quiere decir que todos sean uno. Es una encíclica redactada por Juan Pablo II que fue publicada el 25 de mayo de 1995. Trata sobre la unidad de los cristianos, un tema que se le dio especial importancia en el Concilio Vaticano II. Fue una de las 14 encíclicas emitidas por San Juan Pablo II. Luego les voy a compartir el link para que si gustan leer ese documento del Santo Padre. Número 23, deber de los católicos doctos. Ustedes son las doctoras en Sagradas Escrituras. ¿Sale? ¿Por qué? Porque están estudiando la Biblia. Y ustedes, ahorita vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad al estudiar la Biblia. Pero no por eso se asusten, ¿sale? Pero sí tenemos que empezar a decirle a nuestro señor cura, oiga, padre, fíjese que yo ya sé cuántos libros tiene la Biblia, podría enseñarle esto a los niños, a los catequistas, en tu grupo, en tu grupo de formación cristiana, en tu grupo de matrimonios católicos que hay en muchas iglesias, así como Ángela. Ángela está enseñando Biblia, ¿eh? Ángela en Arequipa, Perú, está enseñando Biblia. Ángela me manda a preguntar, oye, profesor, ¿qué esto, qué esto, qué esto? Y yo ya le doy una pistita. Mira, vete por este lado. Creo que hoy o ayer me pidió otra pista. Eso quiere decir que Ángela está trabajando. Lo que está aprendiendo lo está enseñando. Ustedes también, tienen todo mi apoyo y cuando tengan, que empiecen a dar sus clases, que empiecen a compartir sus temas, ya saben, vamos a decir al programa dónde buscamos esto, dónde buscamos aquello, y yo con todo gusto los apoyo. También, ahorita ya no está Irma porque le llegó visita, pero también el otro día Irma y con su esposo preparamos un tema que ellos están dando allá en su templo de los matrimonios. No me acuerdo cómo se llama su grupo de ellos, pero ahí está, ¿sale? Ahí está, ahí estoy disponible para ustedes con todo gusto, porque acuérdense que esto me apasiona, me gusta, y me gusta compartir todo lo que Dios me ha permitido aprender y saber. El deber de los católicos doctos, vamos a pedirle a Almadelia que nos ayude con este número 23. Por favor, Almadeli, ¿nos ayudas? Sí, Gracias, Almadeli. deber de los católicos doctos. La esposa del Verbo encarnado, es decir, la Iglesia, enseñada por el Espíritu Santo, se esfuerza en acercarse de día en día a la más profunda inteligencia de las Sagradas Escrituras, para alimentar sin desfallecimiento a sus hijos con la divina enseñanza, por lo cual fomenta también convenientemente el estudio de los santos padres, tanto del Oriente como del Occidente y de las Sagradas Liturgias. Luego vamos a hacer un estudio de los santos padres. Ya ustedes, la otra vez aquí en la Dei Verbum les puse algunos padres de la iglesia, los padres latinos y los padres orientales, pero vamos a ver qué enseñaban ellos, ¿sale? Primeramente Dios, ya que terminemos estas 24 materias, que hoy terminamos la número 8, número 7, ustedes llevan la cuenta, yo se me olvidan las cosas, perdón. Adelante, tú, Almadelia, por favor. Los exégetas católicos y demás teólogos deben trabajar aunando diligentemente sus fuerzas para investigar y proponer las letras divinas bajo la vigilancia del Sagrado Magisterio con los instrumentos oportunos, de forma que el mayor número posible de ministros de la palabra puedan repartir fructuosamente al pueblo de Dios el alimento de las Escrituras
que ilumine la mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones de los hombres en el amor de Dios. Miren, a veces yo me ofrezco con algunos sacerdotes para que hagamos la lección divina. Desgraciadamente, nuestra iglesia, ellos son muy pagados de que, ¿qué me va a enseñar este? No quiero enseñarles nada. Quiero que platiquemos sobre una lectura orante de la palabra de Dios, como ustedes y yo la hacemos aquí. Cuando vimos ese tema de la lectura orante de la palabra de Dios, hacerla en comunidad. Y a veces cuando los sacerdotes están dando las homilías, ay, yo digo, ¿por qué, chicos, no hicimos la lección divina? Pero en fin, hay otros sacerdotes como un padre de milagros que a veces sí me pregunta, oiga, don Memo, aquí dónde puedo leer algo sobre este tema. Oiga, don Memo, ¿me puede ayudar? Con todo gusto, padre. Y hay otros padres también que a veces me mandan preguntar, oye, Memo, ¿cómo ves a esto? ¿Dónde puedo leer? ¿En qué documento puedo encontrar esto? Porque el Señor me ha dado esa gracia. Y ustedes también, es platicar, sales platicar con sus sacerdotes. A mí cuando yo era ministro de la Sagrada Eucaristía, el padre que estaba en esa época, el señor cura, volteaba y me decía, don Memo, ¿dónde dice esto en la Biblia? Y yo ya le decía, en tal cita, en tal cita. ¿Sale? Y los dos íbamos creciendo, porque yo aprendía y me preparaba para lo que dijera el padre en la homilía, ya de repente me decía, Memo, ¿de quién es esta frase? O Memo, la frase que me platicaste en la mañana que fuimos a caminar. El señor cura y yo nos íbamos a caminar, rezábamos el rosario y caminamos 45 minutos, media hora para el rosario y 15 minutos. Vemos de qué trata el evangelio, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. ¿Cuáles son los paralelos? Estos y estos y estos. ¿Tú qué les dirías, Memo? Esto y esto y esto y esto. Ah, y ahí se quedaba el señor cura, ¿sale? Pero a veces no hay esa apertura. A lo mejor a ustedes les va a tocar igual, pero ustedes sigan aprendiendo y sean esos pozos de conocimiento de la palabra de Dios y sobre todo que cada día tratemos de ser mejor personas. Eso es lo que me falta a mí. Adelante, Almadelia, por favor. El Sagrado Concilio anima a los hijos de la Iglesia dedicados a los estudios bíblicos para que la obra felizmente comenzada, renovando constantemente las fuerzas, la sigan realizando con todo celo según el sentir de la Iglesia. Y acuérdense, el mejor comentario a la Biblia son la vida de los santos, dijo una vez el doctor Juan López Vergara. O sea, ¿qué dijo San Agustín de este texto bíblico? ¿Qué dijo San Francisco de Asís de este texto bíblico? ¿Qué dijo San Juan Pablo II de este texto bíblico? ¿Qué dijo a San Pablo VI de este documento? Ahorita me acordé de Pablo VI que nos dice que debemos de vivir en la civilización del amor y ese tema lo retomó el Santo Padre Benedicto XVI de feliz memoria. Almadelia, ¿nos ayudas con el comentario de este número, por favor, 23? Dada la importancia de la palabra de Dios en la vida misma de la Iglesia y de cada uno de los cristianos, se señala en este número el sincero esfuerzo que hace la Iglesia primero para ser una buena esposa con respecto al Verbo hecho carne, acercándose para conocer bíblicamente en profundidad a su esposo, y en segundo para ser una buena madre hacia sus hijos, alimentándolos sin desfallecer. Al mismo tiempo se van señalando los requisitos que se deben tener en cuenta para llegar a esta profunda inteligencia, o como dijera San Pedro, al perfecto conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene la... Segunda de Pedro 1:8. Recuerden eso, ¿sale? A nuestra Santa Madre Iglesia como Madre y Maestra.
Por eso se llama leccionario, donde leemos las lecturas. Porque nuestra Santa Madre Iglesia, con ciclo A, ciclo B y ciclo C, que ustedes y yo vayamos a misa y aprendamos las lecciones que nos quiere dar nuestro Señor Jesús por medio de su esposa, la Iglesia, todos querían ser santos y santas, ¿sale? Los hombres querían ser santos y las mujeres querían ser santas y los niños querían ser como sus tíos, como sus abuelitos, personas buenas, personas que compartieran lo demás. Ahora habemos personas que tenemos 20 años yendo a misa todos los domingos sin fallar un día y pues todavía no se nos nota que queramos ser santos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido bien las lecciones. Acuérdense, cada semana el Señor nos va dando una lección. La lección pasada fue que hay que perdonar. La lección que nos dio esta semana es que todos necesitamos tener para comer, para lo necesario. Por eso el dueño de la viña les pagó a todos por igual. Y así cada semana el Señor nos va dando una enseñanza. ¿Para qué? Para que seamos santos como Dios es santo. Y vamos a ir a las preguntas a Almadelia y tú las mismo da la contestación. Sale, por favor. ¿En qué se esfuerza la Iglesia para alimentar mejor a sus hijos con las divinas enseñanzas? Acercarse día a día a la más profunda inteligencia de las Sagradas Escrituras. Enumera algunas condiciones y requisitos señalados por el documento para profundizar en la inteligencia de las Sagradas Escrituras, el estudio de los santos padres de Oriente y de Occidente, y las sagradas liturgias y los comentarios de exégetas y teólogos católicos. Por ejemplo, las sagradas liturgias son lo que ustedes y yo pero nosotros nomás hacemos los laudes. Pero tenemos los laudes, tenemos el oficio de la lectura, tenemos la víspera, la nona, la sexta, a las completas. Yo no he querido ponerles más lecturas porque apenas vamos empezando y se me van a asustar. Pero ya luego, si Dios quiere, para el próximo curso que empezamos el lunes con el Evangelio de Mateo, les voy a proponer que también ya terminando la clase, les voy a poner las vísperas que se reza a las 6 de la tarde, por si gustan leerla, ¿sale? Y entonces ustedes y yo vamos encontrando lecciones ahí que nos sirven para nuestra vida y que nos hacen crecer en el amor a Dios y al prójimo. Adelante, por favor, Almadelia, con estas últimas preguntitas. ¿Quiénes deben trabajar unidos en la investigación de la Biblia para ofrecerla a los ministros de la palabra, exégetas y teólogos? ¿Para qué desea el concilio que se multipliquen los ministros de la palabra? Para que enseñen la verdad de la Biblia al pueblo. ¿Cuál es el efecto que se esperarían en los fieles con el alimento de la Escritura? 1. Que ilumine la mente del pueblo. 2. Robustezca las voluntades. 3. Encienda los corazones de los hombres en el amor a Dios. ¿Te acuerdan los caminantes de Maús que decían, con razón nuestro corazón ardía? Bueno, yo todos los días voy a misa, todos los días a mí me arde el corazón. Cuando escucho la palabra, yo cierro los ojos y sé que Jesús me está enseñando. Sé que Jesús me está diciendo, Memo, te vi debajo de la higuera. Caray, qué chido. ¿Y cuando me vio debajo de la higuera? Cuando en la mañana leí el Evangelio. Muchas cosas mayores has de ver, Memo. Pues todos los días lo veo porque a pesar de mis pesares y de mis enfermedades, tengo ganas de seguir enseñando. ¿Sale? Y ahí está. Se robustezcan las voluntades. Ilumina nuestra mente, la palabra de Dios. Número 24, ya mero termino, ¿sale? La importancia de la Sagrada Escritura para la teología. Hay muchos teólogos que quieren hacer teología, teos, Dios,
logos palabra, una palabra sobre Dios. Es lo que quiere decir teología, una palabra sobre Dios. Pero muchos quieren decir una palabra sobre Dios, pero sin leer la Biblia. Y eso está pasando mucho en la iglesia, que muchas personas dan comentarios, pero sin tener en cuenta la palabra de Dios. Y para hacer teología se ocupa la Biblia. Sin Biblia no podemos hacer teología. Y la teología es en la lectura orante de la palabra de Dios. ¿Qué me dijo Dios a mí hoy? ¿Sale? Esa es la teología, así bien entendidita. La Sagrada Teología se apoya como en cimientos perpetuos en la palabra escrita de Dios, al mismo tiempo que en la Sagrada Tradición, y con ella se robustece firmemente y se rejuvenece de continuo, investigando a la luz de la fe toda la verdad contenida en el misterio, en el misterio de Cristo. Recuerden, ¿sale? Acuérdense, entre más leamos la palabra de Dios, más vamos a meternos en los misterios de Cristo. No lo vamos a conocer completamente, pero vamos a tener una luz de Cristo en nuestras vidas. A Cristo lo vamos a conocer hasta que lleguemos del otro lado, no se los olvide. Si aquí sentimos eso muy bonito, imagínense cuando lleguemos del otro lado y veamos las maravillas de Dios a todo lo que da. Y que nos encontremos con San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Que nos encontremos con San Juan Pablo II. Que nos encontremos con mi abuelo Pedro Ponce Ramos. Que nos encontremos con mi abuela Felicitas Rivera. Que me encuentre con mi bisabuela Sabás, con mi bisabuela Josefina. Oh, wow. ¿Sale? ¿Por qué? Porque de verdad dice teología. De verdad aprendí de la Biblia a la vida y de la Biblia a la vida. Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios y por ser inspiradas son en verdad la palabra de Dios. Por consiguiente, el estudio de la Sagrada Escritura ha de ser como el alma de la Sagrada Teología. 2. También el misterio de la palabra, esto es la predicación pastoral, la catequesis y toda instrucción cristiana, en que es preciso que ocupe un lugar importante la homilía litúrgica, se nutre saludablemente y se vigoriza santamente en la Escritura. Acuérdense, la palabra de Dios debe de ser nuestro cimiento. Por eso Jesús dice en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Pues que vivamos felices haciendo felices a los demás. ¿Qué es lo que quiere Dios? Pues que no tengamos envidia. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que comprendamos al otro, que lo ayudemos. No, para que vean cómo la palabra de Dios te vigoriza. Ya está mi güerita que no me deja mentir. Anoche uno de mis hijos ocupaba algo. ¿Sale? Yo estaba tronadísimo, cansadísimo. Oye, papá, que si vamos a hacer esto, y tenemos que ir a la farmacia. Y pues le dije, sí, déjame levanto, déjame cambio y te acompaño. Ahí es donde vigoriza la palabra de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que quería el Señor, pues ni modo de dejar de ir solo a mi hijo para su asunto, ¿sale? Ahí es donde te vigoriza la palabra de Dios. Que a lo mejor como a veces mi güerita que llega bien cansada porque trabaja todo el día, pero todo me dice, ¿quieres cenar? ¿Qué te doy? Ya tomaste tu medicina. Ahí es donde va vigorizando la palabra de Dios en nuestra vida, que cuando ya no parece que no podemos, pero lo hacemos, porque Dios nos da ese vigor, esa fuerza como a Sansón. Y vamos a las preguntas de esta lección. ¿Qué relación hay entre la teología y la Sagrada Escritura? Que se apoyan como cimiento perpetuo y con ello se robustece firmemente. O sea, se crece en la fe, se crece en la caridad y se crece en la esperanza. ¿Por qué puede ser la Escritura el alma de la teología? Porque es palabra de Dios inspirada.
¿Cuáles son las actividades del ministerio de la palabra? Primero, dedicación pastoral. 2, catequesis. 3, instrucción cristiana. Y 4, homilía litúrgica. Inciso D, ¿por qué crees que se pone en puesto privilegiado la homilía litúrgica? Porque es donde se da al pueblo comprender el mensaje de la palabra de Dios. Desgraciadamente, yo creo que falta mucho estudio cuando se nos da la homilía. ¿Por qué? Porque a veces hay unos sacerdotes que como ya se saben el ciclo A, ciclo B, y voltean y dicen, ok, ya sé qué les voy a decir. Y no agarran la palabra de Dios y le dan vueltas y van a sus paralelos y se preguntan, ¿qué me dijo Dios a mí hoy? Y la oran y la contemplan. A San Pedro, San Pablo, a todo San Agustín, ellos siempre es lo que hacían, iban a la palabra directa. No le hace que ya hubieran dicho una superhomilía. Cada homilía es diferente, cada misa es diferente y hay distinto pueblo. Y si tú te inspiras por Dios, vas a inspirar al pueblo de Dios para que sean santos como Dios es santo. Pero desgraciadamente uno se da cuenta y dices, esto lo dijo el otro día el padrecito. Y ahí se da uno cuenta pues que no hay mucho estudio. Y ustedes y yo tenemos que invitar a los sacerdotes a que estudien, sin decirles que estudien, ¿sale? Porque luego lo pueden ver mal. ¿Cómo los podemos invitar? Oiga, padre, fíjese que me gustó mucho su homilía, pero ¿y dónde dice esto que dijo? ¿En dónde dice en la Biblia? ¿Sale? Porque si fue una homilía que ya tienen preparada, pues no, y acuérdense que este documento, estos números invitan precisamente a los ministros de la palabra a ir a la Biblia para dar sus homilías litúrgicas, para que la gente sea santa. Solamente con la palabra de Dios se puede ser santo. Y también esta Dei Verbum se recomienda la lectura asidua de la Sagrada Escritura. A la asidez es diario, siempre, en todo momento. Acuérdense lo que dice el Salmo número 1. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor de día y de noche. Es necesario, pues, que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás que como los diáconos y catequistas se dediquen legítimamente al ministerio de la palabra, se sumerjan en las escrituras con asidua lectura y con estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios, que no la escucha en su interior, puesto que debe comunicar a los fieles lo que se le han confiado, sobre todo en la sagrada liturgia y las inmensas riquezas de la palabra divina. Es que tengo mucha chamba, es que no le hace, date tu tiempo. Date tu tiempo de hacer tu lectura orante. Por ejemplo, fíjense, ahorita yo voy a empezar mi lectura orante para hablar de lo que no es la misericordia. En la semana de Biblia vimos las parábolas de la misericordia y hoy voy a ver una parábola que no es misericordia, la del rico, Epulón y Lázaro. Y pues ya desde ahorita agarro mis comentarios bíblicos, mis Biblias, a darle vuelta con la gracia de Dios y Espíritu Santo, ilumíname, y ran, y les apuesto en la noche, cuando llegue a las 8 de la noche, si Dios me da vida de aquí a las 8 de la noche, voy a llegar y cuando el Señor hable a través de mi boca, ¡pum! Porque pura palabra de Dios le voy a dar a todas las personas. Por eso es necesario la asidua lectura. ¿Sale? Y eso no nada más los sacerdotes, nosotros también. Por eso yo les invitaba a que antes de irse a la misa lean las lecturas, lean el Evangelio, canten el Salmo. ¿Sale? Ahí nadie los va a ver más que su esposo, sus hijos. No le hace que sean como el Memo de desafinados. Yo sé que ustedes no, pero yo sí. De igual forma, el Santo Concilio exhorta con vehemencia
a todos los cristianos, en particular a los religiosos, que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las divinas escrituras, porque el desconocimiento de las escrituras es desconocimiento de Cristo. Lléguense pues gustosamente al mismo sagrado texto, ya por la sagrada liturgia, lleno del lenguaje de Dios, ya por la lectura espiritual, ya por las instituciones aptas para ello, y por otros medios con la aprobación al cuidado de los pastores de la iglesia, que se difunden ahora laudablemente en todas partes. ¿Sale? Y para eso tenemos la lección divina. ¿Sale? Siempre, siempre, siempre la lección divina. Y el número 26. Así pues, con la lectura y el estudio de los libros sagrados, la palabra de Dios se difunda y resplandezca, y el tesoro de la revelación confiada a la iglesia llene más y más los corazones de los hombres, como la vida de la iglesia recibe su incremento de la renovación constante del misterio eucarístico. Así es de esperar un nuevo impulso de la vida espiritual, de la crecida veneración de la palabra de Dios, que permanece para siempre. Y ya el Papa Benedicto XVI, en septiembre del 2005, en el mes de la Biblia, dijo: cuando todos hagan lectura orante de la palabra de Dios, va a haber una primavera espiritual en la iglesia. Y la primavera espiritual en la iglesia es que tú y yo queramos parecernos a Cristo. Preguntas, Margarita, Imelda, Marisol, Lupita Penzón. Yo sé que me fui muy rápido con estos últimos 6 números, pero ustedes los tienen ahí. Y si ustedes tienen una pregunta o algo, ya saben, con todo gusto les contestamos, con todo gusto las atendemos. Y espero en Dios que el lunes puedan continuar con nosotros ahora estudiando el Evangelio de San Mateo. ¿Qué vamos a hacer? Pues a estudiar el Evangelio de Mateo. Y el mejor estudio es cuando nosotros vamos al texto bíblico y nos hacemos la pregunta: ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice Dios a mí hoy? Y cómo interiorizo este mensaje de Dios en mi vida en cada perícopa que vamos a ver ahí. Margarita, ¿vuelves el lunes si Dios quiere? Sí, sí, vuelvo. Gracias, gracias, Margarita. ¿Usted, señora Imelda? ¿Tú, Marisol, vuelves? Perdón, maestro, sí, primero Dios. Gracias, señora Imelda. Marisol, ¿vuelves? Lupita Pinzón, ¿vuelve? Están calladas, se me hace que ya no van a volver. Gracias. Si Dios quiere, sí, maestro. Gracias. Perdón. Gracias, Los Marisol. pollos están sin hablar. Gracias. Marisol, ¿vuelves? Sí, sí, está bien. Gracias. Yasmín, ¿vuelves? Almadelia, ¿vuelves? Sí, maestro, primeramente Dios. Usted, tú, Norma, ¿vuelves? Con el favor de Dios, sí, profe. Señora Belén, Perdón, yo también. gracias, gracias, Yasmín. Belén, ¿vuelve, señora Belén? A seguir estudiando. Ofelia, ¿vuelves? Sí, profesor, primeramente Dios, es muy interesante su clase. Gracias. El Badid, ¿vuelves? Sí, primeramente Dios. Lupita Ulloa, esposa mía, ¿vuelves? Ella, la güerita no me contestó. Aquí me tienes, dice la madre. Pues muchas gracias, muchas gracias. Acuérdense, tengan preparado su Evangelio de Mateo listo, vayan leyendo su introducción que tienen en su Biblia para ver qué tanto sabemos de Mateo, porque ya hemos visto una parte de Mateo cuando vimos la persona de Jesús en los 4 evangelistas, pero ahora lo vamos a ver completito. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios las bendiga. Muchas gracias. Buen día. Y les sigo encargando sus oraciones, por favor. Con gusto, maestro, con gusto.
Gracias. buenas Sí, maestro, tardes. gracias. Y con todo gusto estamos rezando todos los días por usted y por todo el grupo. Gracias, señora ¿Eh? Imelda. Que Dios lo bendiga. Gracias. Igualmente para cada una de ustedes y su familia también, señora Imelda. Gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias. Nos vemos el lunes, primero Dios. Gracias. Pero, Gracias. Gracias. Y ayúdenme, inviten a otro amiguito para que estudie la Biblia con nosotros, ¿sale? Así es. Vamos a ver. Gracias, hasta luego. Gracias, buena tarde. Adiós, Norma, adiós, Almadelia, señora Belén, Yasmín, Lupita, Almadelia y el Badí, que Dios las cuide. Vengan, Igualmente. Gracias. gracias. adiós, profe. Adiós, Gracias, Norma. buen fin de semana. Gracias, igualmente, Yasmín.